Yes. Okay, I haven't tried my Spanish in such a long time. Let me try this. Buenas noches a todos. So, I will go ahead and do the special song after Sure. Oh, the sermon. You're gonna Okay. Él va a cantar después del sermón. So, get started. My family is from the Philippines, Mi familia y yo somos de las Filipinas and I don't know how many of you know, but we have been under Spanish rule for close to 400 years. y a nosotros en la tierra de las Filipinas nos han gobernado por 400 años un dominio hispano allá. And so we have a lot of common roots. Por eso que tenemos unos raíces muy comunes con la gente de españoles. But before we begin our message this evening, Pero antes de empezar nuestro mensaje en esta tarde, I'd like for us to approach the Lord in prayer. vamos a buscar del Señor. Heavenly Father, we come to you now. Padre Santo, ahora venimos delante de su presencia With our hearts humbled, con nuestros corazones humildes, because we seek your presence porque buscamos su presencia so that we can understand the truth revealed to us tonight. para que usted pueda revelar su verdad a nosotros en esta noche. We thank you, dear God, and we praise you. Te damos la gracia y te damos las alabanzas en esta noche, Señor Jesús. In your Son's precious name, amen. En nombre de Jesús, amén. Not many sights surpass the beauty and awe-inspiring grandeur of the world's highest mountain, Mount Everest. Usted no puede encontrar ningún espectáculo más bello, más bello, más fantástico que la grandura de una montaña, la más grande montaña que se llama la montaña Everest. This gargantuan landmark stands at a jaw-dropping 29,029 feet from sea level. Este lugar, Mount Everest, es un landmark, es algo que los historios dicen que es algo como histórico, que se llama un landmark, y se cae del precipicio de 29,029 pies de nivel del mar, sobre el mar. The feat of reaching her summit has attracted many for at least a century, and many have ascended her slopes in an attempt to earn bragging rights for climbing the world's highest point. En alcanzar mucha gente esta atracción por más de 100 años, hay gente también que ha tratado de ascender estas montañas en el deseo de poder decir, yo lo alcancé a alcanzar el punto más alto de esta montaña, montaña Everest. In May of 2009, a man named David Sharp made his first attempt to summit the peak of Everest. You mean 2006? 2006. En mayo 2006 había un hombre que se llama David Sharp y él hizo el primer atento de subir o escalar hasta el último del Everest, Mount Everest. He was no stranger to mountaineering, and not too long ago before that, he had scaled Mount Cho Oyu at 26,906 feet. Y este hombre, David Sharp, no fue la primera vez que él atentó de escalar una montaña. Él tenía otra oportunidad a escalar otra montaña que se llamaba Montaña Cho Oyu, que tenía una altura encima del mar que es 26,906 pies. So not surprisingly, after a grueling hike, he reached the summit of Everest, and then he began his descent. Pues como él tenía esta experiencia anterior,
llegó el momento de lo más que él esperaba, el momento que él podía escalar Mount Everest y lo hizo. Y cuando llegó para arriba, ahora él tenía que ahora empezar a bajar. At 29,000 feet, the atmosphere is very thin. En Mount Everest, cuando uno está a 29,000 pies, la atmosférica es muy thin, muy delgada, muy delgada. The oxygen is sparse, and it takes climbers hours to travel a distance we can span in seconds because of both the lack of air and the elements. Como el oxígeno es no hay suficiente oxígeno, lo que le coge a una persona llegar en segundos a esta persona que están de necesidad solamente de oxígeno, le coge a ellos horas. But David was a seasoned climber. In his mind, he was prepared. Pero David, él era un hombre preparado, tenía experiencia anterior y él pensaba en su mente que sí, él estaba preparado para hacer esto. He decided to trek up alone without a guide. Pues lo que él hizo David fue, como él pensó que estaba preparado, él mismo subió solito sin cualquier guía. After all, he had a morbid way of keeping track of where he was going. Más bien él tenía este don, que él podía saber dónde él estaba. Eso fue su don. What many do not know is that Everest's stony slope is also a graveyard. Pero lo que mucha gente no sabe de esta montaña Everest también es que es como un graveyard donde uno se entierra a los muertos. While many have reached the top and descended without event, there have been more than a few who succumbed and died because of the harsh elements. Lamentablemente hay mucha gente que han tratado de subir esta montaña Everest y lamentablemente han sido víctimas y han caído a sus muertes. Since at that altitude the air is too thin for any helicopter to fly a rescue mission, there is little hope for one who is caught in fatigue, who is injured, or is frostbitten. También en esa altitud, como el aire es tan delgada, no existe oportunidad que ningún helicóptero llegue para rescatar en cualquier misión a esta vicinidad, porque no hay esperanza hacerlo, porque van a llegar fatigados y van a sufrir de frostbite, ¿cómo se dice cuando uno se muere del frío? Sí. More than 200 bodies litter the area near the top, and however unintentional, they serve as landmarks to any future climber. Hay 200 cuerpos muertos en el altísimo, en el peak, en el más alto nivel, para que cualquier persona desea escalar esto, lo puede tener en su mente si lo quiere hacer. So David slowly descended. He was running low on oxygen. Pues David lentamente, él fue descendiendo de la montaña porque no había suficiente oxígeno. Incidentally, he decided to climb Everest during one of the coldest nights of the year. Incidentemente, el día que él escogió a subir esta montaña Everest era uno de las noches más frías del año. A storm was coming. Porque había una tormenta que iba a llegar. So he stopped to rest near the next landmark, which was the body of Indian climber Chewang Paljor. Pues lo que él hizo en esa noche tan fría que iba a llegar una tormenta, él decidió parar por un momento solamente para descansar al lado de un lugar nacional donde había el cuerpo de un indio que falleció, que se llama Chewang Paljor, que murió ahí como un incidente que él trató de escalar y él murió. So él decidió parar ahí a descansar un rato. So then David was found several hours later, frozen in place. Lo que sucedió fue que después de muchas horas que pasaron, el cuerpo de este tal hombre David, encontraron su cuerpo en ese lugar frisado. Other climbers had mistaken his body for
for Paljor's body and moved on. Diferente gente pensaba que cuando alcanzaron el cuerpo de David, pensaban que era el cuerpo de otra persona que se murió, que era un indio, pero no, lo pasaron, no podían descubrir que era él en ese momento. David was a seasoned climber. Ahora recuerda que David era una persona que escalaba montañas y era un veterano. He felt he could face any challenge, especially after scaling and climbing Mount Cho-Uyu. Él mismo pensó que él puede desafiar cualquier desafío, especialmente como él lo hizo antes en la primera montaña, que usted se recuerda que se llamaba montaña Cho-Oyu. But other climbers who found his body noted with curiosity that he was woefully unprepared. Pero al fin cuando encontraron ese tal David, encontraron que cuando él estaba frisado, en la manera que estaba su cuerpo, se dieron de cuenta que verdaderamente él no estaba preparado. He made no provisions for guides to accompany him to the top. Él no hizo ninguna provisión a buscar una guía que lo llevara para arriba. He also carried no radio with which to contact the company which oversaw hiking expeditions on Everest. Él se negó a llevar un radio también arriba, él no quiso hacer eso. Y un radio es para que cualquier cosa que pase, él puede conectarse con la compañía que llevaba a la gente en sus expediciones. Él tampoco llevó su radio. He was ill prepared. He lacked proper gloves and oxygen, and he was already doomed by the time of his climb. Podemos ver que no estaba preparado bien, a él le faltaba guantes, podemos ver que le faltaba su oxígeno y podemos también discernir que ya cuando él llegó para arriba y estaba descendiendo para abajo, uno puede deducir que él verdaderamente no estaba preparado para bajar. You see, David had a mental acknowledgement of what it took to face the elements of Everest, yet he failed to prepare the provisions and protection needed to face the storms of the mountain's top. Lo que pasó fue que David tenía solamente una visión mental en cómo hubiese sido para él para escalar esta montaña que se llamaba Mount Everest, pero él no hizo las provisiones necesarias para él enfrentarse, por ejemplo, a esta tormenta que llegaba en esa noche más fría. How many of the important details will we continue to ignore and eventually lose our salvation? Ahora le preguntamos a usted, de nuestra audiencia, ¿cuántos detalles importantes nosotros vamos a ignorar que podemos eventualmente perder nuestra salvación? Is doctrine important, or are they minor details to ignore? Pregunta, doctrina. ¿La doctrina es importante o podemos ignorar la doctrina? Ezekiel chapter 20, verse 12. Ezequiel capítulo 20, If you have your Bibles with you, let's open versículo the Bibles. 12. The Bible tells us, "Moreover, I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them." En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, el Señor dice, más bien yo le di los sábados para que sea una seña entre ellos y yo. ¿Para qué? Para que ellos puedan saber que yo soy el Señor, que yo los santifico a ellos. You might think it is a simple thing to know and keep the fourth commandment. Quizás ustedes ya saben y reconocen que es algo simple reconocer igualdad, el cuarto mandamiento que es el sábado. But what will happen when the storms come? Will we act with the courage required of God's people during the testing time? Pero ¿qué va a pasar cuando llega la tormenta en nuestras vidas? ¿Vamos a reaccionar con coraje, valentía? La valentía que se necesita como hijos de Dios durante estos tiempos de prueba. In the book Evangelism by Ellen White,
En In- el libro que se llama Evangelismo de Ellen White, en la página 361 y página 362, we read, "The storm is coming, the storm that will try every man's faith of what sort it is. Believers must now be firmly rooted in Christ, or else they'll be led astray by some phase of error." en cual la señora White dice, la tormenta está llegando. La tormenta llegará en cual va a probar la fe de cada ser humano para ver qué fe es. Creyentes ahora tienen que estar firmly rooted, cementado en su fe, cementado en Cristo, o si no, van a ser led astray, seducidos afuera a buscar o vivir en error. You see, being prepared for the storm requires more than just a knowledge of who the Antichrist is or what the mark of the beast is. Siendo preparado para una tal tormenta requiere más que solamente tú y yo reconocer cosas como el anticristo o como la marca de la bestia. Preparation entails the exercising of the character we are to exhibit when the high priest exits the most holy place. La preparación es ejercicio de nuestro carácter. Nuestro carácter va a exhibir cuando viene el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, cuando Él sale del lugar más santísimo. Just as runners train on the track to develop their stamina and speed, we should develop our characters and allow Christ to mold them to perfection. Así como las personas que corren profesionalmente y se entrenan, ellos desarrollan su estamina, su nivel, su velocidad. También nosotros deberemos de desarrollar nuestro carácter y dejar que Cristo moldee nuestro carácter a su perfección. See, knowledge of the truth does nothing unless this truth is practically applied and practiced in our lives. Porque si solamente sabemos y tenemos conocimiento de la verdad, pero si nosotros no lo ponemos en práctica esta verdad, ¿de qué nos sirve? In the book Acts of the Apostles by Ellen White, En el libro Hechos de los Apóstoles de Ellen White, on page 563, en la página 563, we read, leemos: "There are many who, through striving to obey God's commandments, have little peace or joy." leemos que hay muchos que están batallando para obedecer los mandamientos de Dios, pero aún tienen poco paz y tienen poco gozo. This lack in their experience is the result of a failure to exercise faith. Y esta ausencia de su experiencia es que no están poniendo en práctica o ejercitando su fe. They walk as it were in a salt land, a parched wilderness. Caminen como si están en un lugar, como un desierto, sediente, con sed. They claim a little when they might claim much, for there is no limit to the promises of God. Ellos solamente agarran la palabra de Dios poquito, cuando ellos tienen toda la posibilidad de clamar por los tesoros de Dios en mayordomo, porque no hay límite en la promesa de lo que Dios ofrece a nosotros. Such ones do not correctly represent the sanctification that comes through obedience to the truth. Y pues esos tipos de personas correctamente no representa el proceso de santificación que viene por medio de la obediencia de la verdad. The Lord would have all his sons and daughters to be happy, peaceful, and obedient. El Señor desea que sus hijos y sus hijas tengan felicidad, tengan paz y que sean obedientes. Through the exercise of faith, the believer comes into possession of these blessings. Pero el ser humano, el creyente que ejercita su fe,
este ser humano, este creyente, viene para poseer estas bendiciones. Through faith, every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, and every fault corrected, every excellence developed. Y por esta fe, cualquier deficiencia de tu carácter puede ser suplido por el Señor. Cualquier suciedad de tu vida, el Señor lo puede limpiar. Y cualquier error, el Señor en tu vida lo puede corregir. Y su carácter puede ser de excelencia. Amen. So my question is, why is this important? Mi pregunta es, ¿por qué esto es importante? Why do we need to be sufficiently armed and equipped for the testing time? ¿Por qué necesitamos suficientemente ser armados, equipados para este tiempo de prueba en nuestras vidas? I will propose to you that what is at stake is more than just your soul. Le propongo a ustedes que lo que está en riesgo es más que tu alma. You see, the end game of the great controversy will be revealed in the characters of those that Jesus bought with a price. Porque el fin, the end game, el fin del juego, de la gran controversia va a ser revelado y va a ser revelado en esta parte. El carácter de aquellos que Jesús compró con su sangre, ese precio. As writes the apostle in Hebrews chapter 12, verse 1, Como dice el apóstol Pablo en Hebreo 12:1, wherefore, seeing that we are compassed about with so great a crowd of witnesses, así como vemos que estamos rodeados de un testimonio de witnesses, de un testimonio de nubes alrededor de nosotros, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. vamos a dejar por un lado ese peso, ese pecado que siempre nos atrae y que siempre nos agarra. And let us run with patience the Y race ahí that is vamos a set before us. Y ahí vamos a nosotros correr con la paciencia para correr esta gran carrera con lo que el Señor ha puesto enfrente de nosotros. You see, we need to know the trees up close and personal. Porque ustedes tienen que saber que necesitamos reconocer los árboles, the trees, bien cerca y personal. The trees is an analogy of details. El árbol es un análogo como los detalles, todo a tu alrededor, todo detallado. We need to know the details of the truth and hold to scriptural doctrine. De tal manera necesitamos saber los detalles de la verdad, de la escritura y agarrarnos a esta doctrina de las escrituras. Now, you might have many loved ones in the Roman Catholic Church. I do. Ustedes quizá tienen muchos ser queridos en la iglesia católica, porque yo sé que yo sí. And we love them all dearly. Y nos amamos a esa gente, nuestras familiares o amistades mucho. And we will never shun them for believing differently from us. Y nosotros nunca vamos a pasar juicio en creer diferente de nosotros, But we must call out the error of this church when we see it. pero deberemos ser fieles y llamar los errores que nosotros vemos en eso. In The Great Controversy by Ellen White, page 564, En la gran controversia de Ellen White, en página 564, we are told that the papal church will never relinquish her claim to infallibility. ahí leemos que la iglesia católica papal nunca va a decir que ellos están en error. All that she has done in her persecution of those who reject her dogmas, she holds to be right. En toda la persecución de la iglesia católica romana, esa iglesia, ella va a mantenerse firme diciendo que todos los que nosotros hicimos, todos nuestros hechos de persecución era correcto. And would she not repeat the same acts should the opportunity be presented? Y piénsalo, ¿podrá ella, la iglesia católica, repetir sus mismos errores que ha hecho en el pasado? Let the restraints now imposed by secular governments be removed, and Rome be instated in her former power, and there would be so speedily a revival of her tyranny and persecution.
si en un momento ellos quitan el gobierno secular y remueven cualquier restricción contra la Iglesia Católica, no vamos a ver que esta iglesia una vez más va a usurpar su poder que ella tenía antes con su maldad y su persecución otra vez. You see, just a few years ago, Republican lawmakers tried to pass a law in North Carolina to make Christianity the official religion of that state. Algunos años atrás, los gobernantes de los republicanos trataron en Carolina del Norte a hacer cristianismo la religión oficial de ese estado en Carolina del Norte. Part of the reasoning behind the proposed legislation or law was that the Establishment Clause of the First Amendment, our Constitution in the United States, applied only to the federal government and not the individual states. Parte de la razón atrás de esta legislación o de estas leyes fue que había una cláusula en el primer amendment, en la primera ley que se llama amendments, que fue aplicada solamente al gobierno federal, pero no a los estados. Y dice así. We thank the Lord that it was defeated, Y le damos gracias al Señor que fue rechazado. but expect more to come our way. Pero deberemos de esperar que más va a venir contra nosotros. You see, there are many false doctrines, Porque nosotros reconocemos que hay muchas doctrinas falsas. and as the trees in the forest have intricate details, each doctrine we must be based upon the Word of God. Y como nosotros reconocemos que hay mucha doctrina falsa, reconocemos también como así como en el bosque hay muchos árboles que nosotros deberemos de saber sus detalles íntimas, también en cada doctrina nosotros deberemos de saber la palabra de Dios sobre esa doctrina. The Bible is clear about our sanctuary doctrine. La Biblia está claro de la doctrina del santuario. The earthly sanctuary was a model of the heavenly one. El santuario de la tierra fue un modelo del santuario del cielo. Jesus is now ministering in the most holy place of the heavenly sanctuary since 1844. Jesús ahora está ministrando en el más santo, en el santuario de los cielos desde 1844. This means that Jesus is blotting out sins and empowering his people to live a holy life. Esto significa que Jesucristo está borrando los pecados, dando poder a su gente para que nosotros podamos vivir una vida santa o sagrada. In the book of 1 John, chapter 2, verse 6, En el 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice así: the Bible tells us, "He that saith he abideth in him ought himself to walk, even as he walked." En 1 Juan 2:6 dice: el que dice que habita con él, en la misma manera debería caminar como él caminó. You see, God is love. Porque Dios es amor. Jesus is God the Son. Jesús es Dios el Hijo. And all his actions are out of love. Y todas sus acciones son por medio de su amor. Perfect love results in perfect action. Amor perfecto va a resultar en acciones perfectas. Let us be as compassionate to others as Jesus was. De esa misma manera vamos a demostrar o enseñar compasión como Jesús enseñó compasión. So let our Christianity be shown not just in the words that we speak, but also in the deeds that we do. En esa manera vamos a dejar que nuestro cristianismo demuestre no solamente lo que decimos con palabra por la boca, pero también que se demuestren las acciones que hacemos. As the apostle John writes in 1 John chapter 3 verse 18, Como el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 3:18, él dice así: "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." Mis hijitos, vamos nosotros no solamente a amar en palabra nada más,
en palabra, pero vamos a amar en acción y en verdad. Our character must be pure. Nuestro carácter debe de ser puro. We are given the power to live a sinless life as children of God. El Señor nos da poder para vivir una vida sin mancha como hijos e hijas de Dios. Did you know that? ¿Sabes eso? In 1 John chapter 3, let's look at the Bible. Vamos a mirar su Biblia, que dice en 1 Juan capítulo 3. The Bible tells us in 1 John chapter 3, and every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. En 1 Juan 3, versículo 3 dice, y cada hombre que tiene esta esperanza en él se purifica él mismo, así como él es puro. Verse 4 says, whosoever committeth sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. Versículo 4 dice, y la persona que comete transgresión, transgrese sobre la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Verse 5 tells us, and ye know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. We're talking about Jesus Christ. Estamos hablando de Jesucristo y en versículo 5 dice, y ustedes saben que Él fue manifestado para este propósito, para quitar nuestros pecados, porque en Él, en Cristo, no hay pecado. Verse 6 tells us, whosoever abideth in him sinneth not. Whoever sinneth hath not seen him, neither known him. Versículo 6 dice, cualquier persona que habita con Él no peca. Y la persona que sí peca es porque no lo conoce, no lo ha visto ni lo conoce. Verse 7 tells us, little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Versículo 7 dice, mis hijitos, no deje que nadie le decepcione a usted. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Verse 8 tells us, he that commits sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Versículo 8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el comienzo. Por este propósito el Hijo del Hombre fue manifestado para destruir las obras del diablo. Verse 9 tells us, whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Versículo 9 dice, la persona que es nacido de Dios no hace pecado, no comete pecado. ¿Por qué? Porque su semilla queda en él, vive en él, y él no puede pecar. ¿Por qué? Porque él ha nacido de Dios. Verse 10 tells us, in this the children of God are manifested, and the children of the devil. Whosoever does not righteousness is not of God, neither he that loves not his brother. Versículo 10 dice, en estos son los hijos de Dios manifestados, y los hijos del diablo en esto. La persona que no hace justicia no es de Dios. Y la persona que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Loving others means to bring them a warning of Christ's soon return. Amando a otro es trayéndole aviso que Cristo va a regresar pronto. We must bring others to the knowledge of truth through what we say, but especially through what we do. Necesitamos traer a otros el conocimiento de la verdad, no solamente en lo que nosotros hablamos o decimos, pero específicamente en nuestras acciones, como vivimos. The devil is busy. El diablo está muy ocupado. We cannot afford to allow our inaction to let souls perish. No podemos dejar que nuestra inacción resulta en otras almas que perezcan.
We shouldn't let our selfish thoughts enter our minds. No deberemos de dejar que nuestros pensamientos egoístas entren en nuestras propias mentes. But with this warning message, we must also live a loving character like Jesus. Pero con este aviso deberemos de coger este mensaje. Y el mensaje es que deberemos de vivir y tener un carácter de amor, el carácter como Jesús. Not like a Jonah who gave Nineveh a warning message, but was angry with God for not destroying the city. No ser como Jonás, que Dios lo mandó a la ciudad de Nínive para darle un mensaje, un aviso, y después que Dios lo salvó, él estaba enojado con Dios porque Dios decidió de no destruir esa ciudad. But Jonah's message helped spark the greatest revival in biblical history. Pero el mensaje de Jonás empezó un avivamiento, encendió un avivamiento en la historia bíblica. But Jonah's character needed changing. Pero el carácter de Jonás, aunque él predicó, necesitaba cambiar. If we preach the message with a Christ-like character, we will not only reach a city, but the whole world. Si nosotros predicamos, say that again. If we have the Christ-like character, we can not only reach a city like New York, we can reach the whole world. Que si tenemos nuestro carácter como Cristo, no solamente vamos a afectar la ciudad en que vivimos, pero podemos afectar el mundo, el mundo. The best sermon to preach is with our lives. El mejor sermón de vivir es con nuestras propias vidas. In the book Counsels to the Church by Ellen White, En el libro de Ellen White, El Consejo a la Iglesia, page 290, en la página 290, she writes, "Our hearts must be melted and subdued by the love of Christ. la señora White dice, nuestro corazón debería de desmayar, ser sometida al amor de Cristo. We must cherish the love that He showed in dying for us on the cross of Calvary. Deberemos de agarrar, amar, encariñarnos con ese amor que Cristo enseñó muriendo por nosotros en el Calvario. We need to draw closer and closer to our Savior. Necesitamos acercarnos más a nuestro Salvador. We should be in much prayer, and we must learn to exercise faith. Deberemos de estar en oración y deberemos de ejercitar fe. We must be more tender-hearted, more pitiful and courteous. Deberemos de ser más tiernos, deberemos de tener más piedad y deberemos de enseñar más cortesía. We shall pass through this world but once. Porque pasaremos por esta tierra solamente una vez. Shall we not strive to leave on those with whom we associate the impress of the character of Christ? Pregunta, ¿no deberemos de dejar nuestro carácter con la gente que nosotros asociamos? Esa impresión de nuestra vida a otra vida, esa impresión del carácter de Cristo. From the Spirit Prophecy, manuscript 24, Del libro Manuscript, página 24, written in 1892, fue escrita en 1892. the prophet of the Lord writes, Profeta del Señor escribe, "He who heard the voice of Christ and did His will was the wise man who built upon a rock, and neither storm nor tempest could destroy the structure." aquel que escuchó la voz de Cristo y hizo su voluntad, ese era el hombre sabio que construyó su casa en la roca y cuando vinieron la tormenta no lo pudo destruir este edificio. Let us be workers with Christ for time and eternity. Vamos a ser obreros, trabajadores con Cristo por tiempo, por toda eternidad. Love one another, forgive one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Amar uno con el otro, perdonar el uno con el otro, así como Dios en Cristo lo hizo por usted.
You see, the scripture tells us in James chapter 1, verse 27, Porque la Escritura nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep oneself unspotted from the world. la Escritura dice en Santiago 1, versículo 27, dice la Escritura así, que la religión pura, sin mancha, delante de Dios y el Padre es esto, visitar a los huérfanos y las viudas en su aflicción y mantenerse a uno mismo sin mancha en el mundo. This shows us we both need a good understanding of truth, which is being unspotted from the world. Esto nos demuestra a nosotros que necesitamos tener las dos, un buen entendimiento de la verdad, que es esto, mantenernos a nosotros mismos con la ayuda de Dios sin mancha del mundo. It also shows that we need to have compassion and love. También demuestra que deberemos de enseñar compasión y amor. These two will help perfect our characters in preparation for Christ's soon coming. May we be ready to meet him. Estas dos caracteres, que es entendimiento, de mantenernos sin mancha del mundo, tener compasión y amor, estas dos cosas nos van a ayudar a perfeccionar nuestro carácter en preparación por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que debemos estar listos para recibirlo. Amen. Amén.